Saludo con mucho gusto en que es su espacio a Carlos Pena, quien es director general de T-Research. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos. Gracias, Carlos. Bueno, pues cuéntanos cuál es el sentimiento que tenemos y si estamos animados o no en una primera instancia a ponernos la vacuna. Así es, como bien lo platicas, hicimos un sondeo, un estudio a nivel nacional para registrar los sentimientos y los miedos. El primer sentimiento es, todos hablamos de que esto no va a terminar sino hasta cuando exista una vacuna, y no es necesariamente cuando exista la vacuna, sino cuando nos hayamos puesto la vacuna todos. Y entonces lo que salgo a preguntarle a la persona es, ¿le gustaría ser o no de los primeros en ponerse la vacuna una vez que ésta exista? Y resulta que el primer hallazgo interesante es que solo 30%, 1 de cada 3 de los que me respondieron, sí le gustaría ser de los primeros en ponerse la vacuna. Hay un 44% más que preferiría dejar pasar un tiempo y ver qué pasa con respecto a la vacuna y si funciona o no funciona. 44 me dice, yo me esperaría. Es decir, todavía hay que esperar a que salga, a que exista la vacuna como tal, después que hagan las pruebas, después que llegue a México, después que se la pongan los primeros y entonces ya veré si yo me la pongo. Un 44% me dice eso. Y hay un 16%, cerrando números, que me dice, por lo pronto yo no me pondría esa vacuna ya que exista. Tendría que esperar más tiempo a ver cómo se desenvuelven las cosas. 16% me diría esa respuesta. Es decir, no solamente que exista la vacuna, sino que no la queramos poner, mi querido Mario. Muchos decimos, sí, ya que haya la vacuna se resuelve el problema, pero habría que ponérnosla. Hay una segunda pregunta que te quiero comentar. ¿Aceptarías ser voluntario para hacer las pruebas? No existe la vacuna todavía, ¿no? Pero hay... Solo 25% me dice podría ser voluntario. Cuando el 30% me dice sí quiero ser de los primeros, ese porcentaje disminuye 5 puntos a 25 y me dice sí podría ser voluntario para probar la vacuna. Sentimientos. ¿Qué sentimiento provoca esta pandemia actualmente? Preocupación. A 1 de cada 2 entrevistados les provoca preocupación. A 13% le sigue generando un sentimiento de miedo, al igual que ansiedad a un 12%. Y solo a 12% esta pandemia, como se encuentra hoy, al día del sondeo 13 de septiembre, les genera tranquilidad el cómo se está controlando o llevando a cabo. Solo a 12%. Que tiene mucho que ver, Carlos, me imagino, no sé hasta dónde llegó, digamos, la pregunta, tiene mucho que ver con aquellos que han podido llevar o sobrellevar la pandemia en un confinamiento estable y en buenas condiciones, ¿no? Estos que refieren tranquilidad, ¿no? Yo creo que eso y tiene sobre mucho todo que ver. a la parte económica, Mario, que es la siguiente pregunta que quiero platicar contigo. Sí. Yo le hago la pregunta a la gente, ¿a qué le tiene más miedo hoy de estos 3 problemas que le voy o de estas 3 palabras que le voy a mencionar? ¿A qué le tiene más miedo? ¿Al coronavirus, a la inseguridad o a la economía en México? Y resulta que el 37% hoy me dice, no, yo le tengo más miedo al problema económico, al que estamos sufriendo o al que se nos viene encima, contra un 20% del coronavirus y un 34% de la inseguridad. Es decir, hoy el problema se llama economía, tal cual, la economía es el principal problema. Es como, bueno, vamos a decirlo así, en términos de lo que preocupa más entonces al mexicano o sobre lo que más podríamos tener miedo a los mexicanos. Primer lugar es la situación económica, segundo lugar la inseguridad y tercer lugar la pandemia o el coronavirus. Hoy día así se desenvuelven las cosas. Ya no es el principal problema en parte de salud, sino la economía. Ya pegó la parte económica. La parte económica ya pegó. Por eso es que el principal sentimiento es preocupación, si lo recuerdas. Y miedo y ansiedad, ya son los principales sentimientos. Hay una pregunta más que hice. Al doctor López-Gatell, el vocero de la parte de la pandemia salud. Por parte de gobierno, de salud, perdón. ¿Qué tanto le cree? Hoy 57% le cree, es decir, goza de un alto porcentaje de credibilidad del doctor López-Gatell aún. Es decir, se ha mantenido porcentajes de 50-60% contra 42% que no le cree nada de lo que anuncia en sus conferencias o en sus anuncios. Pero hoy día 57%, quedémonos con ese dato, le cree al doctor López-Gatell cuando da algún anuncio o una actualización de cifras. Y finalmente una última pregunta. Esta polémica que se ha desenvuelto de si el presidente debe o no debe usar el cubrebocas en sus reuniones diarias o en su día diario, en su día permanente. 58% me dice
que sí debería de usarlo, contra 26% que me dice que no debería de usarlo. Es decir, la gente percibe que el presidente está cometiendo un error al no usar el cubrebocas en todos sus actos o en todos sus eventos, lugares públicos. Pues Carlos, muy buen ejercicio el que compartes con la audiencia y seguramente pues la gente lo puede consultar en línea, pero pues te iba a decir, me quedo con algunos datos, no me quedo con todo. en esta primera parada que tuviste, que si nos gustaría ser o no, porque se le pregunta a la ciudadanía, nos gustaría ser o no de los primeros en recibir la vacuna del COVID, y pues no, la mayoría prefiere que la prueben otros y luego ya vamos o iríamos, ¿no? Vamos viendo. Vamos viendo. Ser voluntario, pues 2 de cada 10 nada más para la vacuna del COVID, ¿no? Nada más 2 de cada 10. Y después, en cuanto al temor, en cuanto a las cosas que preocupan, está en primer lugar la situación económica, en segundo lugar la inseguridad y en tercer lugar el coronavirus. Vaya hallazgos, y ustedes que se dedican a todo esto, Carlos, me imagino que son túneles a los que se meten y no saben cómo va a salir, es decir, siempre hay hallazgos que les deben de sorprender, ¿no? Cada semana cambian las cosas, incluso cada semana se van haciendo nuevas preguntas o modificando las preguntas anteriores. Por ejemplo, hay una pregunta donde ¿qué sentimiento le provoca que México sea el cuarto lugar a nivel mundial de contagios? Bueno, hace 3 semanas era el tercero, ya pasó al cuarto. Entonces, cada semana vamos actualizando las preguntas conforme se van presentando los casos y las noticias. Cuando ya existan más avances de la vacuna, tendremos que modificar la pregunta. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias. Un abrazo, que estés muy bien.